Algoritmo de asociación. Un algoritmo de asociación está formado por reglas que determinan la relación entre los elementos de un conjunto de datos. Las reglas de asociación determinan cuál es el resultado de una transacción. Su estructura es si X, entonces Y, en donde X y Y son ítems. El lado izquierdo de la regla es el antecedente o LHS. El lado derecho es el consecuente o RHS. Por ejemplo, si la anotación de la regla es esta, significa que cuando ocurren X y Y, también ocurre Z. Una vez que se han definido las reglas de asociación, se debe implementar un algoritmo que, con base en lo anterior, identifique los ítems frecuentes. Uno de los más utilizados es el algoritmo a priori o de asociación, cuyo funcionamiento es el siguiente. Identifica la frecuencia de cada ítem a lo largo de un bloque de transacciones. Calcula el número de transacciones del ítem dividiendo el valor de este entre el total de grupos de datos relacionados. Calcula la confianza de la regla de asociación por medio de la siguiente ecuación, donde unión paréntesis XY contiene tanto los ítems de X como los de Y. Por ejemplo, para identificar los productos que los clientes de un supermercado tienden a comprar en forma conjunta y los que en general son los más vendidos, codifica un algoritmo de asociación en R. Abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de algoritmo-de-asociación. Instala el paquete arule para que tengas acceso a los comandos de transacciones. Lee una base de datos desde la hoja de cálculo con la función read.transactions paréntesis. Como parámetros escribe la ruta de tu archivo, la especificación de que tome a cada fila del archivo como un ítem, el tipo de separador entre ítems, la especificación de que elimine ítems duplicados, un vector con los nombres de las columnas que representa a las transacciones y a los ítems. Asigna la expresión anterior a la variable lista-super. Luego muestra su contenido en consola. Para manipular los ítems de una transacción, despliega los elementos que contiene la transacción por medio de la función inspect paréntesis. Como parámetro, indica entre corchetes el número inicial y final de la transacción. Obtén el valor del soporte para cada ítem por medio de la función itemFrequency paréntesis. Como parámetro escribe el nombre de la transacción, el formato del soporte. Usa relative para mostrar el resultado en un formato decimal y absolute para desplegar la frecuencia de cada ítem en la transacción. Asigna la expresión anterior a la variable frecuencia-ítems. Luego, ordénalos de forma decreciente mediante la función sort paréntesis y despliega los primeros 5 elementos. Grafica la frecuencia de los ítems utilizando la función itemFrequencyPlot paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la variable de transacción. Para extraer los ítems con base en una regla de asociación definida por ti, realiza lo siguiente. Define el cálculo de la regla de asociación. En el ejemplo, se desea extraer de un grupo de ítems a aquellos que el cliente adquirió al menos 4 veces, por lo que este número se divide entre el tamaño del objeto que almacena a la transacción y se asigna a la variable soporte. Aplica el algoritmo a priori a la transacción lista-super por medio de la función que lleva el mismo nombre. Como parámetros asociados a la lista, escribe el valor almacenado en soporte, el número mínimo de ítems del conjunto de datos, el número máximo de ítems a considerar, el intervalo mínimo de confianza a evaluar, el tipo de resultado que generará el algoritmo. Para este caso, se le indica que se trata de reglas de asociación. Asigna el contenido anterior a la variable grupo-elementos y muestra en consola el número de transacciones y el valor del soporte para esa regla.
Despliega los ítems que cumplen con la regla que definiste en un orden decreciente por medio de la función inspect paréntesis, sort paréntesis y como parámetro se escribe el origen de los datos, el valor true para ordenar de mayor a menor, la especificación de que se use un intervalo de confianza. Muestra en consola los 4 productos de mayor a menor soporte mediante la función sort paréntesis y asigna la expresión a la variable principales. Luego, despliega en consola la estructura de la variable. Por último, ejecuta el script. El algoritmo de asociación permite descubrir la frecuencia con la que ocurren ciertas combinaciones de datos. Algoritmo de Bayes ingenuo. Bayes ingenuo es una técnica de clasificación y predicción con la que se construyen modelos para determinar cuán grande o pequeña es la posibilidad de que un conjunto de datos origine ciertos resultados. Se basa en el teorema de Bayes, en el que la probabilidad se calcula a partir de la ocurrencia de un suceso B para deducirla del suceso A. Esta es su fórmula, donde P paréntesis A subíndice I dado por B es la probabilidad después de realizar el experimento. P paréntesis A subíndice I es la probabilidad antes de realizar el experimento. P paréntesis B barra A subíndice I es la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento B dado A. P paréntesis B es la probabilidad total. En Bayes ingenuo, cada evento es considerado como una clase, las variables independientes como de predicción y las dependientes de respuesta. El proceso de Bayes ingenuo se realiza para clasificar y predecir a partir de los datos. Divide 1 entre el número de clases. Este valor será su probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de cada clase antes de que el evento ocurra. Almacena en una tabla el valor obtenido para cada clase. Después, recuenta los valores. Suma la unidad a cada valor de la tabla. Normaliza los valores de la tabla dividiéndolos entre la suma de los valores de la fila. Toma los valores de la primera fila de la tabla y los sustituye en la fórmula del teorema de Bayes. Para construir un clasificador que sea capaz de predecir especies de iris con base en los datos de longitud y ancho de pétalo y sépalo por medio de Bayes ingenuo, abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de Bayes-ingenuo. Instala el paquete E1071 con la finalidad de que puedas acceder a la función naive Bayes paréntesis, la cual te permitirá obtener predicciones bayesianas de forma sencilla. Llama al paquete que acabas de instalar por medio de la función library paréntesis. Después, carga la base de datos iris. Crea la tabla de probabilidad bayesiana por medio de la función naive Bayes paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la columna de tu base de datos, que será la clase, y de la base de datos, que es el origen de la información. Asigna esta expresión a la variable clasificador. Muestra el contenido de clasificador. Ejecuta el script. Observa que las probabilidades previas al experimento para todas las especies de iris es la misma, mientras que en las probabilidades condicionales, los valores de cada variable se analizan de forma independiente, por lo que los resultados son diferentes para todos los casos. Para crear la predicción sobre el comportamiento que los datos tendrían si continuaran la tendencia de clasificador, escribe en el editor predict paréntesis. Como argumento, usa el nombre de la variable sobre la que se aplicó naive Bayes, el de tu base de datos, y el número de columna que contiene a la variable que se considerará como clase. Muestra los resultados de la predicción en una tabla, colocando entre paréntesis a la expresión y escribe previo al inicio del paréntesis la palabra table. Asigna el contenido de table a la variable predicción. Ejecuta el script hasta este punto.
Observa que en consola se muestra una tabla de clasificación de las especies de flores, en donde se refleja que de existir nuevos datos, estos tendrían una mayor probabilidad de ser clasificados en setosa. Despliega los valores que posee la variable clasificador antes de la obtención de Bayes ingenuo. De esta forma, podrás comparar el antes y después. Por último, grafica los valores de la predicción por medio de plot paréntesis. Escribe como parámetros el nombre de la variable asociada a la predicción, el color de cada mosaico en un formato HCl, es decir, especificando la saturación, brillo y luminosidad. Utiliza Bayes ingenuo cuando requieras analizar a todas tus variables como independientes para determinar a qué clase pertenece cierto conjunto de datos.